Amén. Podéis tomar asiento. Como ha dicho Antonio, tenemos un culto especial en esta mañana, la graduación de los alumnos y alumnas de Aula 21, que después de unos años de estudio, hoy finalizaron ayer, de hecho, y hoy se les va a entregar la acreditación necesaria para que ellos puedan continuar con otros estudios después también. Antes de la graduación, Paloma Ludeña va a predicar la palabra. ¿Por qué Paloma Ludeña? La doctora Paloma Ludeña, porque es la ministra de formación de nuestra iglesia, pero además es la directora de Aula 21 de nuestra asociación, un ministerio que desde hace bastantes años está llevando a cabo. Gracias, Paloma, por el ministerio que estás realizando en la asociación. Gracias por el ministerio que realizas en nuestra iglesia y ahora deseamos que el Señor te use como tantas veces cuando predica el Señor la usa. Pon los oídos atentos y tu corazón y tu espíritu para escuchar en esta mañana la palabra del Señor. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto, realmente hoy es un día muy, muy especial. Un día especial de gratitud a Dios, un día especial para esta congregación, para las iglesias de la Asociación Bautista Certeza de la Comunidad Valenciana, a la cual pertenecemos, un día especial para la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque daremos gracias a Dios por hermanos que han invertido su esfuerzo, su tiempo, su vida en profundizar en el crecimiento del cuerpo de Cristo, en caminar al lado de Cristo, en profundizar en conocerle a Él. Y es que hoy en día profundizar pues no está de moda. La verdad es que no. Hoy en día es la superficialidad, la inmediatez, lo que prima, lo que todo el mundo está buscando. Fijaros, el otro día me comentaban los jóvenes una nueva aplicación, que seguro que ellos conocen muy bien, que se llama Snapchat. Esta aplicación quita, para mí, ¿no?, pensando sobre ella, el valor que tienen las palabras. ¿Por qué? Porque tienes 10 segundos para decir lo que quieras a una gran multitud, porque los internautas pueden ser miles y miles de personas. A las 24 horas ese pequeño vídeo desaparece. Uno puede decir cualquier cosa, que esas palabras aparentemente se consideran efímeras porque se van. Y sin embargo no es así, porque las palabras siguen haciendo el mismo daño, siguen cambiando igualmente las vidas y sigue produciendo los mismos problemas. Pero profundizar en las cosas nos parece aburrido. Antiguamente no se aburrían tanto. El pueblo de Dios, cuando leía las genealogías, que a nosotros nos parecen algo totalmente escabroso, para ellos era sumamente importante, porque ellos, gracias a esas lecturas, tenían su pertenencia, su identidad, sabían que no era un grupo nómada por ahí vagando, tenían de esa manera su identidad, y de hecho las culturas orales, como la africana, sigue redactando, leyendo y pronunciando todos los progenitores que tienen, y para ellos es una gran alegría. Superficialidad e inmediatez. Antes un retraso se medía en días, se medía en meses. Hoy en día retraso es lo que tarda el café en el microondas en calentarse, lo que tarda el semáforo en ponerse de rojo a verde, lo que tarda alguien en coger el teléfono o lo que tarda alguien en contestar un WhatsApp. Hoy en día hemos llegado a un conocimiento de nuestras vidas de tal manera que medimos el tiempo eficaz en segundos. ¿Por qué tenemos que profundizar si las cosas cambian? Y es que pienso que aunque el progreso nos trae cosas increíbles y maravillosas, también puede llevarse como el viento piedras preciosas que se forjan con el tiempo y que son debido a la sabiduría de los años. Hoy en día la falta de profundidad afecta también a nuestra vida espiritual y la búsqueda de satisfacción inmediata es una auténtica barrera para conocer a Cristo. Y precisamente es eso, conocer a Cristo, lo que nos debe apasionar, motivar, mover, guiar y ser capaces de sumergirnos en Él hasta tal punto que desaparezcamos para que Él sea en nosotros. Dice la palabra de Dios en el salmista, en el Salmo 46:10, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y eso está fuera de lo que es nuestra cultura de la inmediatez. Quiero que leamos las palabras de Pablo
Vamos a leer solo del verso 7, en este capítulo 3, en la carta que escribe a la iglesia de Filipo, en los filipenses. Del versículo 7, a partir del 7, vamos a leer un poco el tramo, pero me gustaría que pudierais profundizar en este texto más adelante. Dice así: pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo, y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Realmente, conocer a Cristo era el anhelo que tenía Pablo en su corazón. Fijaros, considero como pérdida todas las cosas, todo, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús. Y también debiera ser nuestro anhelo más profundo. Conocer a Dios no es un área de estudio como cualquier otra, no se le puede analizar, desmenuzar, no se le puede explicar en términos fácilmente comprensibles para nuestra razón y para nuestra inteligencia. No se mueve con las leyes que gobiernan la creación, ni puede ser contenido en la abundancia de la sabiduría que acumulan los hombres. Está más allá de nuestra propia inteligencia. Dice el Salmo 25, en su verso 14, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Porque cuando nos acercamos al conocimiento de Dios, nos enfrentamos a una realidad totalmente diferente. ¿Y sabéis cuál es? Porque dependemos de un requisito, y es que Él debe darse a conocer para revelar su misterio. Si Él no se da a conocer, nunca podremos descubrir nada, absolutamente nada por nosotros mismos. Conocerlo nos va a llevar siempre a postrarnos ante su grandeza. Y es teniendo esto en cuenta, sabiendo que es Él el que se da a conocer a nosotros, que nos planteamos cómo podemos acercarnos a conocerle, a ese conocimiento. En estos versos de Pablo podemos ver que el primer aspecto importante para ese acercamiento es la humildad. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Necesito reconocer en primer lugar cuáles son mis prioridades, es decir, qué son aquellas cosas que están impidiendo que el conocimiento de Cristo pueda revelarse a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué le doy importancia? Para eso miremos un poco cómo Pablo escribía esta carta a esta iglesia de Filipo. Esta iglesia está en Grecia, aunque era una ciudad romana en esa época. Eran ciudadanos romanos, con todos los privilegios que eso suponía en aquella época. Estaban considerados, pero también en la iglesia de Filipo, sabéis que es donde se bautizó Lidia, es el primer bautismo en Europa, al norte de Grecia. En esta iglesia había un grupo de misioneros que provenían de la iglesia de Jerusalén con un pensamiento judaizante, es decir, ellos no estaban de acuerdo con Pablo. Pensaban que todo creyente tenía que circuncidarse y tenía que asumir una serie de ritos que eran del pueblo judío. Y eran cristianos, pero entonces se generó ese conflicto, estaba ese conflicto en sus manos. Esas eran las prioridades que había en esta iglesia. Pero es entonces Pablo cuando les muestra y les dice a través del texto que hemos leído que todo eso no importa, porque lo que importa es Cristo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Fijaros bien, él les muestra su currículum vitae. Perfecto, increíble. Nadie podía tener como judío un currículum vitae como el suyo y encima era ciudadano romano. Fijaros, dice 7 cosas y las 7, número de perfección, eran increíbles. Circuncidado, del linaje de Israel, es decir, judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín junto con la de Judá eran las tribus que no habían perdido su identidad después de la deportación. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo defensor y perseguidor de cristianos, en cuanto a la justicia irreprensible. El currículum vitae de Pablo era el que realmente esa gente hubiera querido tener, era el que aprobarían, era lo que se consideraba era lo mejor y encima fue discípulo de Gamaliel, doctor de la ley, el más erudito en aquella época. Sin embargo, justo en ese momento, después de pronunciar su currículum, Pablo dice, pero todo esto no sirve absolutamente de nada, porque lo importante es que para Pablo fue que el encontrar a Cristo cambió totalmente su perspectiva de todo. Pero lo que para él era ganancia,
es pérdida a causa de Cristo. Fue una auténtica revolución. Su encuentro con Cristo generó un cambio total en su vida. Y eso le llevó a la renuncia. ¿Por qué? Porque cuando yo me centro en Cristo, he de renunciar a todo aquello que pueda estar impidiendo que me acerque al conocimiento de Él. La teología de Pablo es su encuentro con Cristo y el cambio radical que operó en su vida. Todo lo anterior es pérdida, dice. Él lo dice con entrega y con entusiasmo, pero no con sentimentalismo, puesto que está diciendo que ha renunciado a una grandeza humana, a un aspecto muy importante de lo que se valoraba en ese momento. Pero adopta un estilo de vida peligroso y complicado y heroico. Recordar que esta carta está escrita desde la cárcel en Roma. Pero dice, por su causa, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y el término que usa como basura, como muchos sabéis, es una traducción muy liviana, porque realmente él dice estiércol. La humildad es la clave para acercarse al conocimiento de Dios, porque es la única manera en la que Dios puede revelarse. Si yo me lleno de mi sabiduría, no tendré hueco para escuchar el susurro de Dios cuando Él me quiera mostrar la suya. Mirad cómo habla también a los corintios dice. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El segundo aspecto clave para poder acercarnos al conocimiento de Cristo es que debemos de estar dispuestos a ser cambiados, porque, hermanos, si no hay transformación, no hay conocimiento. Uno no puede pensar que sabe si su vida no ha sido transformada. A fin, dice el versículo 8 y 9, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Para ser hallado en Cristo, el cambio en mi vida tiene que ser radical. Os quiero contar la anécdota de una película que se filmó en 1991, el siglo pasado, y narraba la historia de un doctor. Este doctor era un cirujano cardiovascular, pero para él los pacientes eran sumamente números, no tenían importancia, incluso era bastante grosero con ellos, solo le importaban como casos clínicos. Pero un día este hombre, de la mañana a la noche, se ve que tiene un carcinoma de laringe importante y pasó de ser médico a ser paciente. Cuando superó esta crisis, que fue muy fuerte, él decidió que a sus residentes, a los estudiantes que venían a su departamento, les iba a enseñar cuál era el sentido verdadero de su profesión. Lo primero que les dijo fue, desnudaros y poneros esta bata. Esa que con los que hemos estado a veces en un hospital sabemos que es bastante indigna, que aunque yo sé que es sutil, eso de estar totalmente abierto por detrás es un poco complicado. Les hizo poner esa bata, les metió a cada uno en un box, les dio una supuesta enfermedad de la que ellos en algún momento iban a diagnosticar. Y les hizo pasar durante 72 horas por todas las pruebas que ellos en algún momento iban a recetar a sus propios pacientes. Estuvieron durmiendo en la cama del hospital, comiendo de la comida del hospital, siendo analizados, siendo sondados, y recibiendo todas las analíticas posibles, teniendo los temores que tiene un paciente, los miedos, los problemas, las preocupaciones. Y de esa manera cambió verdaderamente su percepción de lo que significaba la medicina. Y es porque para conocer he de experimentar. Y esa es la única manera de conocer realmente. Y si estoy dispuesto a pasar tiempo con Cristo, entonces haré de mi relación una experiencia y entonces conoceré verdaderamente al Señor. Mirad, cuando Pablo habla en el texto que estamos pronunciando, que hemos hablado en Filipenses, de conocer, no se refiere a la búsqueda de una erudición producto del estudio. Se está refiriendo al fruto de la observación. Es el eje central de la vida espiritual a la cual hemos sido llamados. Conocer como fruto de haber pasado tiempo con el Señor. Mirad, es como dos esposos. Cuando pasa el tiempo, se conocen hasta tal punto que uno solo respira y el otro ya sabe por qué. Que antes de que hable ya sabe lo que va a decir. Es conocer por pasar tiempo con Él. Y incluso genera transformación entre los dos. Cambian los gustos, incluso cambia el carácter. Y de ahí la frase que decimos, los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Pero también es importante estar dispuestos a dejar
que Él sea quien dirija ese cambio, no tomar nosotros autoridad en el cambio. Hemos dicho que Él es el que se revela a nosotros y no nosotros llegamos a Él. El conocer a Cristo se convierte ni más ni menos que en aprender a dejar que Dios me cambie. Y tiene como objetivo, como hemos visto en el texto, ganar a Cristo y ser hallado en Él. No se trata de tener a Cristo, todo creyente lo tiene. Se trata de apropiarse de Cristo, se trata de hacerse del todo con Él, del ser hallado en Él. Eso es lo que significa depender totalmente de Él, como dice la palabra, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios, por la fe. Y todo esto solo es posible si yo aplico la palabra de Dios a mi vida constantemente, si yo soy capaz de hacer que ese cambio suceda en mí, porque el conocimiento transforma. Pablo dejó de ser ciudadano romano, dejó de ser judío por excelencia para ser ciudadano del cielo, como dice en Filipenses 3:20. Dice Mackay, a Jesús no se le puede conocer desde el balcón de la admiración o la curiosidad intelectual, sino desde el camino, cuando se le sigue. No es una actividad intelectual. El verdadero conocimiento de Cristo requiere una entrega tal que hace que inmediatamente mi vida es cambiada y transformada por su presencia, como ocurrió con Pablo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar? Dice Tolstoy, todos piensan en cambiar a la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y reconoced que si queréis conocer a Cristo, si no hay transformación, no lo estáis conociendo, no lo estamos conociendo. Dice Moody, la palabra no fue escrita para nuestra formación, sino para nuestra transformación. Y recordad el verso de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Solo hay entendimiento cuando aplico lo que estudio en mi vida y es capaz de transformarme. Hay una anécdota de Mark Twain que dice que conocía a un empresario un poco engreído, muy religioso, que dijo, cuando yo, antes de morir, quiero ir a Tierra Santa, subir al monte Sinaí y quiero allí leer los 10 mandamientos. Y entonces Mark Twain le dijo, tengo una idea mejor, ¿por qué no te quedas en Boston y los cumples? Porque realmente ese es el conocimiento verdadero de Cristo. Y el último aspecto importante para conocer a Cristo es la perseverancia, porque sin perseverancia, sin nuestra búsqueda de Él constante, Él tampoco se puede mostrar. Prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, eso también lo revelará Dios. Madurar es un proceso dirigido siempre por Dios. Cuando Él emplea ese término madurar, quiere estar diciéndole a un grupo que había en ese momento, que eran gnósticos, que no era lo que ellos pensaban como madurez. Ellos creían que madurez era una superioridad espiritual que les hacía seres especiales diferentes a todos los demás. Pero Pablo indica, madurez es saber humildemente que uno va a caminar siempre hacia la meta durante toda su vida, extendiéndose a lo que está por delante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es extenderse, es desarrollar las estrategias que Dios mismo ha puesto en nuestras manos para que pueda obrar y perfeccionarnos. Dice en Filipenses Pablo, estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él es el que se da a conocer, Él es el que perfecciona, Él es el que nos lleva a la madurez. Pero la forma, el crecimiento en sí es un misterio. Y gracias a Dios que lo es. Cuando Jesús habla en Marcos acerca de lo que es el reino de Dios, lo compara con el cultivo, ¿no? Y dice que el reino de Dios es como una semilla. Sabemos lo que hay que hacer, sembrar, regar, cultivar, pero el cómo esa semilla se transforma en una planta que da fruto es un misterio. Y os puedo asegurar que incluso hoy en día, a nivel científico, sigue siendo un misterio la diferenciación de las primeras células. Pero es que en el crecimiento espiritual pasa igual. Sabemos las personas cómo reciben a Cristo, pero lo que pasa en su interior para que gente airada, herida, con problemas, con dificultades, se conviertan en discípulos gozosos de Cristo y comprometidos con Él, sigue siendo un misterio. Y menos mal que es un misterio, porque eso nos quita la tendencia de pensar que es nuestro esfuerzo el que produce esos resultados. La gran mayoría de las cosas que ocurren en el mundo espiritual se resisten a una explicación. Solo podemos celebrarlas y dar gracias por ella. Pero en eso tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar con humildad saber que el conocimiento de Dios es el que viene a nosotros, nos puede alejar del activismo,
pero no podemos quedarnos sentados en un sillón. Necesitamos cuidar esa tierra, necesitamos quitar los espinos y necesitamos ser capaces de que ese crecimiento, que ese misterio de crecimiento sea una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente está moldeada todo el tiempo. ¿De qué fuente bebemos para que eso ocurra? Como dice el Salmo, como dice el Salmo 1, en el versículo del 1 al 3, el hombre bienaventurado es el que no anda en consejo de impíos, dice, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. O como dice San Agustín, el que buscó ya encontró. ¿Pero qué estamos buscando realmente? ¿Qué estamos encontrando? Y para eso tenemos que usar las estrategias de Dios, lo que Él nos ha dado para Él poderse revelar a nosotros. Y entre todo lo que Él nos ha dado, la oración, la meditación, está la palabra de Dios. La verdad nos hace libres y la verdad se encarna en aquellos que la pueden escuchar. La palabra es la revelación escrita de quién es Dios y cuál es su propósito para la humanidad. Sin embargo, muchas veces para nosotros es una carga, hasta el punto de que a veces, hoy en día, lo más sencillo es obtener una Biblia en nuestro mundo, pero también es lo más difícil absorber sus textos. Queremos leerla y estudiarla a veces como cualquier otra materia de estudio. Yo quiero haceros una comparación. Imaginaros que tenemos una ventana. Yo me puedo fijar en el marco de la ventana, en los cristales, en si hay burbujitas, si tiene polvo, si el picaporte gira a la derecha o a la izquierda. Puedo hacer un estudio completo sobre la ventana. Pero lo importante es que puedo mirar a través de la ventana y ver el mundo más allá de ella, usándola como una abertura al exterior. ¿Cómo entonces conocer a Cristo a través de la palabra? La idea es comenzar a ver el mundo a través de las Escrituras, es decir, a través de la perspectiva del cuidado constante y de la presencia de Dios en mi vida. Si yo quiero acercarme a la palabra, me gusta tener en cuenta estas cosas, que yo creo que pueden ser buenas para todos. Fijaros, busca, cuando te acerques a la palabra, una experiencia de vivir en la presencia, que tu pasión sea el estudio, no sea el estudio de Dios, sino que tu pasión sea Dios mismo. Acércate con curiosidad, con preguntas. A menudo el mayor obstáculo es que pensamos que ya lo sabemos. Acércate con integridad. Reconoce tus dudas, porque el Señor ya las conoce, ya las sabe. Acércate con expectativa. No tomes la lectura como algo más. Piensa que siempre vas a descubrir algo. Acércate con una mente activa. Busca emocionarte en cada pasaje, ser capaz de abrir temas de discusión, de debates, de tal manera como ocurría en la enseñanza rabínica. Acércate con la intención de recordarla siempre, pues memorizar la palabra me genera una capacidad interior de poder cambiar mis pensamientos que me va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Acércate haciendo, simplemente obedeciendo. Ama a una persona complicada, trata de perdonar a alguien, ofrenda, da gracias a Dios, anima a un amigo, bendice a un enemigo, di lo siento, alaba a Dios. Recuerda que al igual que el maná de los israelitas, la enseñanza que no se utiliza se echa a perder. Y es hora que tu vida espiritual madure. Por tanto, todo el que me oye, dice el Señor, estas palabras, si las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Recuerda que si la altura de tu vida espiritual supera la profundidad, se va a desmoronar. Realmente, como conclusión, deciros que Dios quiere transformar vuestra vida siempre. Que Él quiere que cada día corras la carrera, que Él quiere que me adures y que te acerques lo suficientemente al lugar donde Él te pueda mostrar, donde Él se pueda mostrar a ti. Pero nosotros necesitamos ponernos en la disposición de que eso pueda ocurrir. La oración, la meditación y el estudio de la palabra es indispensable. Somos libres para colocarnos en ese lugar. Somos libres para estar allí donde el Señor nos va a transformar y nos va a cambiar. Y para decidir estar en el lugar correcto donde Él va a darse a conocer. Podéis tomar dos opciones diferentes. Podéis pensar que no necesitáis más aprender la palabra, que conocéis suficiente. O a veces que no necesitáis ayuda, que solos en casa podéis profundizar en la palabra e ir adelante. Eso podéis llegar a ser orgullo espiritual nuestro, porque mirad cómo dice Pablo a los Efesios, para que seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo. Junto con todos los santos, el conocimiento de Cristo se llega como iglesia, se llega junto. O a lo mejor piensas que no puedes, que no estás capacitado, que es para los más sabios. Entonces escucha lo que dice Pablo a los Corintios.
Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Escogió a 2 ancianos estériles para ser padres de una nación. Escogió a un esclavo para ser el primer ministro del pueblo más poderoso de la tierra. Escogió a un tartamudo para representar a Israel en las negociaciones con el faraón. Y a unos ignorantes pescadores para ser los apóstoles de la iglesia, de la futura iglesia. Esa incapacidad nuestra es lo que nos va a hacer depender más profundamente de Él. Hay que recuperar ese sentido de pequeñez y dejar de creer que las cosas pasan porque nosotros estamos involucrados en ellas. Si no necesitamos a Dios, ¿qué esperanza tenemos? Nada, absolutamente nada. Nada es más importante que conocer a Cristo. Es por lo cual el apóstol Pablo rompió su currículum vitae y lo tiró a la basura. Es un conocimiento experimental que lleva una identificación cada día mayor con Él y un anhelo de ver el poder de su resurrección y ahí en ello galardón. Y esta es mi oración para Aula 21. Que pueda ser ese instrumento válido que aporte las herramientas necesarias para que nuestra necesidad de conocer a Cristo Jesús se materialice en una vida de búsqueda y transformación constante, siendo capacitados para crecer en madurez como cuerpo de Cristo. Oremos para que Dios nos dé un corazón humilde, con necesidad de Él, y con el querer y el hacer para perseverar en su camino, extendiéndonos hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, yo quiero poner nuestras vidas en tus manos. Quiero recuperar esa pequeñez que solo me corresponde a mí, que nos corresponde a nosotros como hijos tuyos, y saber, Señor, que a pesar de la grandeza de ser hijos tuyos, Señor, dependemos totalmente de ti, que solo tú puedes darte a conocer y que lo único que sabemos de ti es porque tú quieres que lo sepamos, Señor. Ayúdanos a ser un cuerpo unido que busca junto tu conocimiento y el acercarnos más a ti, el saber más de ti, el llenarnos de ti, el profundizar en ti, hasta el punto, Señor, de que nos desaparezcamos para ser en ti, para ser hallados en ti, como decía Pablo en su carta, Señor. Quiero poner esta iglesia y quiero poner este ministerio de formación y de Aula 21 en tus manos, Señor. Que nuestro propósito sea el crecimiento en profundidad de nuestras vidas, siendo transformadas y dirigidas siempre por ti, Señor. Que los dones que tú nos das, Señor, se puedan poner en marcha y en práctica gracias a todo lo que podemos aprender en ese conocimiento. Y que realmente, Señor, el objetivo máximo y supremo sea llegar a estar junto a ti, conocerte y disfrutar plenamente de ti. Gracias, Señor, por este ministerio tan bonito que has puesto en nuestras manos y gracias por la oportunidad de poder servir en él. En el nombre de Jesús. Amén. Placer
through